si usted se da cuenta, habla mucho acerca de la doctrina de la salvación como tal. Y Pablo en este caso, habla sobre la fe propiamente, ¿no? Y dice que la salvación es un asunto de fe, que no es por obras para que nadie se gloríe. O sea, nosotros no podríamos confiar en algo que nosotros hagamos para que suceda. Sin embargo, en esa misma carta hay muchos discursos acerca de que si la gracia es suficiente, si las obras son suficientes, si la ley está abrogada o no, si Jesús vino a cumplir la ley o si no vino a cumplir la ley. En el capítulo 9, en el versículo 30 dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Qué quiere decir con esto? Los judíos, Israel como tal, estaban muy metidos en algo, y su fe estaba muy metida ¿en qué? En las obras de la ley. Es decir, nosotros tenemos que cumplir la ley. Ahora, hermanos, nosotros criticamos mucho a los fariseos normalmente, que esto es un pensamiento fariseo. Pero déjenme explicarle algo acerca de los fariseos. Los fariseos es un partido político, una secta, depende como lo quiera ver, que de alguna forma su formato de culto estaba basado en la ley. A diferencia de los saduceos, que su formato de culto estaba basado en ¿qué? En el templo. Ahora, los fariseos nacieron cuando la deportación a Babilonia, y tenía mucho sentido, hermanos, no había templo. Entonces ellos tenían que basar su culto ¿en dónde? Pues en la ley, ¿sí? Hay que entender que los judíos, cualquiera que sea su modo de culto, o sea, sean saduceos, sean esenios, sean fariseos, ellos creían en algo que se llama monoteísmo ético. ¿Qué quiere decir? Que había que reconocer a un Dios y había que rendirle culto, pero que eso no era suficiente, sino que había que tener un sentido de justicia que agradara a Dios. Y eso en el mundo antiguo era totalmente increíble, ¿no? Por eso tenían tanta dificultad los griegos con los judíos, los romanos con los judíos, porque no entendían eso, el monoteísmo ético, propiamente. Luego entonces, si yo estaba fuera de Israel, no existía el templo, no existían las escuelas rabínicas, aun cuando en Babilonia se extendieron mucho. ¿Qué es lo que nos quedaba para tener unidad y para saber cómo responder a cada situación de la vida? La ley. ¿De acuerdo? Esa tradición farisea fue la única que sobrevivió después de la destrucción del templo por varias razones. De hecho, lo que ustedes conocen ahora del judaísmo es esto, es la tradición de los fariseos, como tal. Sin embargo, Jesús no es que fuera contrario a esto, o sea, Jesús era mucho más cercano a los fariseos que a los saduceos, eso es totalmente cierto. El problema de los fariseos era que ellos confiaban en esa ley, y esa ley que producía justicia propia. Tú cumples la ley, 613 preceptos morales, y serás salvo. ¿Quién podía cumplir la ley, hermanos? Nadie. Todos y nadie, es la respuesta, y vamos a ver por qué todos y nadie. Entonces, ¿qué es lo que producía ese asunto de justicia individual? Una fe muerta, porque estaba basada en ¿qué? En mi propia justicia. Era una superstición probablemente. ¿Se da cuenta? Por eso, hermanos, el legalismo, finalmente eso es legalismo, es tan peligroso. Y todos los presentes, y eso me incluye a mí, tenemos un legalista dentro. ¿Por qué? Porque nosotros acomodamos la justicia de Dios a lo que nosotros nos es más digerible, no conveniente, digerible. ¿Se da cuenta? Porque las normas son fáciles de seguir, aunque esas normas, la mayor parte de las veces, son contrarias ¿a quién? A Dios. Y el caso del paralítico es muy claro, es decir, ¿cuál fue la indignación de los sacerdotes? Que los sanó cuando. ¿Se da cuenta? La gloria de Dios, porque un hombre, un paralítico, se había regenerado. Y ellos, ¿qué es lo que decían? La tradición. ¿Cómo va a ser que este hombre sea de Dios si rompe la tradición? ¿Cómo va a ser? Ahora, hermanos, ustedes ubíquense en el milagro. El milagro no fue tan simple. Nosotros decimos, bueno, toma tu leche y ándate, ¿cuál problema? ¿Cuántos paralíticos usted cree que en Israel se habían sanado hasta ese entonces? Ni uno. Ni uno. Ahora usted imagínese, toma tu lecho, anda, y en ese momento, ¿qué es lo que pasa? Los huesos se enderezan, los nervios recuperan su capacidad de
sensibilidad. Los vasos, la vascularización se regenera y los músculos toman tono en ese momento. Ahora imagínense cómo quedaron todos los enfermos alrededor. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Sigue en Romanos capítulo 9. Dice, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Santiago 2:19 dice que nosotros podemos creer y está bien, pero dice que los demonios también creen y tiemblan. Ahora, ¿se da cuenta que también los demonios creen que Jesús es el Señor de alguna manera? ¿Qué pasaba cuando lo increpaban los demonios a Jesús? Oh, Hijo del Altísimo. O sea, mucho más reverente muchas veces que los seres humanos. Por eso se van a salvar. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es la fe entonces? ¿Qué es la fe? Como veíamos y como de alguna manera lo hemos definido, la fe es una respuesta afirmativa a una manifestación de Dios. En este caso, ¿los demonios tienen alguna manifestación de Dios? Por supuesto que la tienen. Su existencia. Ellos han estado en la presencia de Dios. Eso es una manifestación. ¿Y ellos creen en la realidad de Dios? Por supuesto que creen. ¿Se da cuenta? Adicionalmente, ellos saben que es el Señor de todas las cosas. Lo han visto. Algunos de ellos vieron crear la tierra. Saben quién es Él, saben de su poder. Esa fe, ¿salva? ¿No? ¿Cuál es la fe que salva, hermanos? ¿Por qué? Porque dice aquí muy claramente que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué serás? Salvo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir confesar y creer? Vamos a ver. Si usted se fija aquí en el versículo 32 del versículo 9 dice, porque iban tras ella no por fe sino por obras de la ley, pues tropezaron en la pieza de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Aquí, de alguna forma, el apóstol lo que trata de decir es que la fe nunca, pero escuche bien, digo, la ley nunca, pero nunca, era de ejecución privada. ¿Qué quiere decir esto? Que bajo algún esfuerzo humano, nosotros pudiéramos cumplir la ley. Nunca fue así. ¿Por qué? Porque, le voy a decir por qué. En Deuteronomio capítulo 30, que es el versículo que él de alguna manera está citando, viene lo siguiente. Versículo 16, porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión en ella. Versículo 11 dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. Y está hablando de toda la ley. Dice que no es de cumplimiento difícil. ¿Por qué? Porque previamente en el capítulo 6, el versículo 6 dice, y circuncidará el Señor tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames al Señor tu Dios. ¿Quién iba a hacer la circuncisión de su corazón? Dios. ¿Se da cuenta? Solamente bajo el poder de Dios es que nosotros podíamos cumplir la ley, nosotros judíos. Nunca fue un esfuerzo personal de justicia individual, ¿se da cuenta? Nunca fue la idea, sino de confianza en Dios, de fe en Dios y de la certeza de que en el Espíritu de Dios es como yo podía cumplir la ley. Es fácil y cumplible. ¿En dónde? En la fe que obra por amor, no en mi justicia propia. Y estoy citando el Antiguo Testamento. Y es interesante ver algo. ¿A quién está dirigido lo que Moisés está diciendo? A los judíos, a los hijos de Abraham, a los hijos del pacto de Israel, a los que estaban circuncidados. Bajo este mismo versículo, ¿todos ellos iban a cumplir la ley? No. Por lo tanto, no todos los hijos de Abraham son ¿qué? Es Israel espiritual, ¿se da cuenta? Lo que el mismo Pablo cita en el versículo 2, digo, capítulo 2. Es por fe, por esa fe que obra en amor.
Y es interesante ver que además el fruto del Espíritu es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Si no es por el Espíritu Santo, nosotros no podemos tener fe. ¿Se da cuenta? Y si nosotros no podemos tener fe, nosotros no podemos tener amor. Es un círculo. Es un círculo. Y continuamos en Romanos capítulo 10. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Aquí él entra en un conflicto. ¿Cómo puede ser que Israel, que iba detrás de la ley, no acepte al único que puede cumplir la ley? Es una paradoja. Dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Es decir, bueno, sí se ponen celosos de parte de Dios, pero su celo no es adecuado. ¿Lo hacen bajo qué? Una superstición. Una superstición. Dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se ha sujetado a la justicia de Dios. ¿La justicia cuál justicia? La que es por la fe. La que es por la ley. La que es por la fe. Ellos inventaron su justicia. Es lo que trato de decir. Dice: porque el fin de la ley es ¿quién? Cristo. El fin de la ley no quiere decir que la ley termina ahí, sino que la meta, el objetivo, el objeto de la ley es ¿quién? El Mesías. ¿Por qué? Porque si Dios iba a circuncidar nuestro corazón, nos iba a dar la habitación del Espíritu Santo en nuestro ser, tenía de alguna forma que justificarnos. Y Moisés estaba apuntando ¿a quién? A Cristo. Por eso Jesús le dice a los judíos en capítulo 5 de Juan también, que las escrituras hablan de ¿quién? De mí. Moisés escribió acerca de mí, de Jesús, ¿no? Ellos no lo podían ver, porque ellos pensaban y tenían su fe en su justicia propia. En su justicia propia. Su fe en su justicia propia. Y sigue diciendo: pero la justicia que es por la fe dice así, porque, el versículo 5, perdón, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo o quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, y esa es la palabra fe que predicamos. ¿Qué quiere decir todo esto? Finalmente no es que la justicia, la ley, uno haciendo la ley no viva. No es una comparación contrastante. Lo que dice es de que la fe que debe obrar en el hacer la ley, que es la justicia mediante la fe, obran por medio de ¿quién? De Cristo. Y dice, porque es una cita también de Deuteronomio capítulo 30, dice: ¿quién subirá al cielo? ¿De qué está hablando ahí? Para traer a Cristo. ¿Quién va a hacer encarnar a Dios? ¿Nosotros? No. Dios ya tomó la iniciativa. Ahora, ¿quién va a hacer que Jesús resucite del abismo? ¿Nosotros? No. Él ya tomó la iniciativa. Por lo tanto, dice, porque es el versículo 9, el inmediato que sigue, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, entonces confesar con tu boca que Jesús es el Señor. ¿A qué se refiere? A la encarnación de Jesús. Y creyes en tu corazón que ¿qué? Que Dios le levantó los muertos, que Él ya resucitó, que Él ya vive y reina y gobierna. Entonces seremos ¿qué? Salvos. Creer la encarnación